Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy aquí en el espacio americano en la Biblioteca de la Universidad Católica Andrés Bello. Invitaron para acompañarnos en la presentación del nuevo país de la danza. Yo voy a leerles unas breves palabras que traje para ustedes. En principio, las gracias a todos los que nos acompañan en esta presentación. Este nuevo país de la danza es el séptimo título, Los rostros del futuro, del Fondo Editorial Banesco. Las instituciones educativas venezolanas han marcado una ruta para mantener su actividad durante casi 2 años de medidas restrictivas por la pandemia del COVID. Y hoy, como todos ustedes lo saben, estamos otra vez aquí y nos volvemos a encontrar con esta terquedad que nos caracteriza como sociedad en el marco de esta sexta feria del libro del oeste de Caracas. Este es no solo un ejercicio de constancia institucional y un esfuerzo fundamental que hace la UCAP, sino un ejercicio de reflexión acerca de lo que hemos sido en materia de ferias internacionales, universitarias, de libros y de lo que podemos llegar a ser en este escenario híbrido que no sabemos cuándo nos va a abandonar. La Universidad Católica tomó el testigo de las antiguas y tradicionales ferias universitarias para ofrecer sus instalaciones, su plataforma y el buen hacer de Marcelino Bisbal y todo su equipo, así como también la complicidad noble de sus autoridades, muy con el padre José Virtuoso, para hacer la solución de continuidad para los libros que se producen, tanto de venezolanos y de extranjeros, y que queremos que circule. Y además para todas esas personas que están vivas en esta generosa puesta en escena en la cual son los protagonistas. Celebramos junto a la UCAP que la actividad editorial sigue vibrante en Venezuela, a pesar de la disminución de capacidades, de la disminución de recursos técnicos y financieros, de la reducción de librerías y de la tristísima diáspora. La actividad editorial sigue viva en Venezuela, sigue creando memoria y sigue disponible a su creador. Esa es la noticia. La UCAP, por su parte, mantiene su principio férreo de crear ciudadanos libres y ofrecerles una formación integral y en integridad. Esta feria es un ágora indiscutible para eso, un lugar para el encuentro afortunado de ideas, de pensamiento diverso, de inquietudes. Esta feria es un ejemplo de inteligencia y, por supuesto, para Banesco un motivo más para acompañar año tras año a la universidad. Esta alianza con la UCAP es una relación que nos importa mucho y que atesoramos y que avivamos cada año. Y una de las razones más importantes los últimos años ha sido la participación en esta feria. Hoy en nombre de Banesco entregamos un nuevo título de nuestro fondo editorial y la biblioteca digital. Se llama Nuevo País de la Danza y es de la colección, como les dije al principio, Los Rostros del Futuro. Este nuevo libro también es el séptimo título de esta colección, que es el resultado, o lo que quiero decir más bien es que esta colección es el resultado de una alianza afortunada entre Banesco, Artesano Group y Antonio López Ortega como compilador y coordinador editorial de la colección. Quienes conocen la colección de años atrás saben que los títulos que ya fueron publicados, como es El Nuevo País de las Letras, el de la música, El Nuevo País de las Artes Plásticas, del cine, de la fotografía y del teatro, se han convertido en una referencia para conocer las de nuevos talentos en todas esas disciplinas artísticas. Cada libro contiene 24 historias de vida de esos artistas venezolanos. Esta decisión de registro documental se extiende este año a 24 entrevistas con los jóvenes que han hecho de la danza su propia historia de vida y como vehículo de expresión. Para este libro contamos una vez más con el prestigioso comité de selección, y aquí está con nosotros Carlos Paolillo en representación del comité de selección, 12 periodistas muy reconocidos, y aquí está en representación de esos periodistas, y la curaduría fotográfica de José Reinaldo Guedes, que está con nosotros. En Banesco creemos que estas publicaciones pueden ser un estímulo vital para quienes tienen una indiscutible vocación creadora. Intentamos hacer el registro de la huella de estos jóvenes
en sus espacios de creación, y este título tiene una particularidad fundamental para nosotros. Como dice en su presentación nuestro presidente de la Junta Directiva, Juan Carlos Escotet Rodríguez, él dice: quien toma el camino de la danza asume mucho más que una profesión. La danza, y en esto no hay una pista de retórica, es una manera de vivir y ninguna otra cosa. Porque, porque su instrumento de trabajo es el cuerpo humano. Cuerpo que debe ser cuidado con preciosismo y rigor en cada minuto de la existencia. Hoy queremos agradecer a quienes nos acompañan en esta presentación. Marcela Lunares, una de las bailarinas en representación de los 24 jóvenes, está en camino para llegar hasta aquí y esperamos recibirla pronto. Además, como les dije, está Maruja Dañino en representación de los periodistas, Carlos Paulillo en representación del comité de selección, José Reinaldo Guedes, responsable de la curaduría fotográfica, Ana N. Hetzo, que está por allá, que es la responsable del diseño gráfico, Graciela Yáñez Vicentini, quien estuvo a cargo de la edición y la corrección de textos, y bueno, Antonio López Ortega, que está con nosotros en remoto desde Tenerife, quien es el coordinador editorial, compilador y creador de esta colección. Por cierto, Antonio, en sus palabras de inicio para este libro, habla de cómo un rostro colectivo de cuerpo y alma se está urdiendo a partir del trabajo de estos artistas. Y creo que se refiere no solo a este título, sino a los 7 que conforman la colección, que expresan en definitiva cómo los jóvenes venezolanos han decidido ocupar el espacio cultural en nuestro territorio. Agradezco al rector José Virtuoso, a Marcelino Bisbal y a Jonathan López, quienes hicieron posible la FLOC 2021. Agradezco a los 24 jóvenes bailarines que confiaron su historia a nuestro equipo editorial. Agradecemos mucho a Carmen Julieta Centeno y a Sudán Mació de la Fundación Artesano Group por mantener el empeño en nuestra alianza, y por supuesto, Antonio, amigo de siempre. Queremos enseñarles ahora un breve video sobre el libro El Nuevo País de la Danza. Muchísimas gracias a todos. El talento venezolano tiene relevo en las más diversas disciplinas culturales. Ivanesco vuelve a dar cuenta de ello con la presentación de un nuevo título de la colección Los Rostros del Futuro. Nuevo País de la Danza nos ofrece un inédito compendio de 24 perfiles y trayectorias de destacados hombres y mujeres del baile, nacidos en nuestro país en las últimas 4 décadas. El origen, la formación y los logros de esta nueva generación de artistas de la escena están escritos por un notable grupo de periodistas e incluyen exclusivos portafolios del fotógrafo especializado en esta disciplina, José Reinaldo Guedes. La coordinación editorial es de Antonio López Ortega. Los perfiles que han sido reunidos en el 7º libro de la colección de la Biblioteca Digital Banesco, Los Rostros del Futuro, son los de una generación sólida que destaca y cosecha logros en suelo propio, pero también en la escena internacional de países como Chile, Estados Unidos, México, España o Francia. Artesano Group y Banesco Banco Universal se complacen en entregar al país esta nueva obra, que demuestra que la tradición, los niveles de exigencia y de pasión de los grandes maestros de las artes escénicas se mantienen y se seguirá poniendo el nombre del país en alto. En Banesco construimos sueños contigo. Quiero invitar a Antonio López Ortega, narrador, ensayista, crítico literario, editor y gestor cultural, y por encima de todos sus títulos, nuestro amigo, va a dirigir una conversación con las personas que se encargaron de preparar este buen título que entregamos hoy. Antonio, muchísimas gracias. Un placer estar en la FLOC desde la distancia. Y un verdadero placer también estar en este día de presentación del 7º, creo, ¿no?, título de la colección Los Rostros del Futuro.
Siempre esperamos este momento para un proyecto que generalmente tarda entre un año y año y medio cada vez que concebimos, digamos, un título nuevo. Y siempre de alguna manera trabajamos para este día, ¿no? Este día donde todo se concreta. Yo me sumo a las palabras de Rosa María de que ha sido realmente una gran idea haber puesto esta presentación en el marco de una feria que de alguna manera mantiene la antorcha de lo que han sido las ferias libreras venezolanas en las últimas décadas. Hay que proteger mucho a la FLOC y hay que ir apostando al libro, a la lectura, los lectores. Y también quisiera repetir un poco que esta colección de alguna manera creo que se engrandece cada día más en la medida en que ha tomado, sin que nos hayamos propuesto quizás al comienzo, la responsabilidad de seguir creando cartografías de las distintas disciplinas culturales en el país en un momento donde la memoria y la fijación, digamos, de los hechos culturales cuenta con muy pocas herramientas, ¿no? Entonces, en un momento dado, digamos, siempre tiendo a imaginar que dentro de 30 años, 40 años, cuando volvamos la mirada a este segunda década del siglo XXI y ya tercera, de alguna manera vamos a contar con un registro de lo que ha sido la creación cultural en las distintas disciplinas. Y eso es muy importante porque de alguna manera estamos yendo contra el olvido, ¿no? Y contra la desmemoria. La cultura venezolana, pese a todo, pese a todas las adversidades que son muchísimas, como lo decía Rosa, se ha mantenido en pie y es admirable sobre todo de parte de los nuevos creadores, y este es un libro de nuevos creadores, han asumido de alguna manera el relevo y la responsabilidad de mantener viva la cultura venezolana, sobre todo mantener viva la creación cultural, que es algo fundamental, ¿no? La cultura depende de la creación. Si no hay espacios y proyectos de creación, no hay finalmente acumulación, ¿no? Que vendría siendo de alguna manera el sentido de la cultura. Así que estamos en un momento de celebración doble porque de alguna manera estamos apoyando esa idea pues de construir memoria. Bueno, este libro, como todos los de esta colección, siempre es un trabajo colectivo. Se define un comité de selección de especialistas a comienzos del proyecto. Se elige, este comité es el responsable de la selección de los integrantes. Casi siempre son 24. Es una tarea muy difícil porque llegan de alguna manera nombres y candidatos sobre la centena, y es el comité a quien le toca la responsabilidad de esa selección de llegar a 24. De manera que siempre hay mucha gente fuera, pero nuevamente quiero ver a todas esas personas que quedan fuera de la selección finalmente como parte de la dinámica cultural en el caso de la danza en este año, ¿no? Y una vez que esa selección se hace, inmediatamente comenzamos a trabajar con los distintos periodistas. Hay periodistas en esta colección que ya están asociados desde prácticamente el comienzo, nombres con los cuales repetimos porque están realmente muy familiarizados y han hecho un trabajo pues en distintas disciplinas. Luego vamos hacia la tarea compleja del registro fotográfico, que en el caso de las artes escénicas, y la danza es una, siempre es muy complicada, muy envolvente, porque no es lo mismo, digamos, hacer un libro de literatura, donde básicamente tenemos los autores y tenemos a lo sumo un espacio de trabajo. No tiene nada que ver con la situación, por ejemplo, del cine, del teatro o de la danza contemporánea, ¿no? Y, y después está pues el equipo editorial
que le pone, digamos, todo el impulso al resto, ¿no? Estamos hablando, y quiero subrayar todo el apoyo, bueno, de hecho, la codirección, la coedición de este proyecto siempre ha estado desde el origen a cargo de la Fundación Artesano Group. Quiero saludar a Sudán Mació y a Carmen Julieta Centeno, mis socios, mis aliados en este proyecto, y también al equipo propiamente editorial, Graciela Yáñez Vicentini en la corrección, en la edición, y Ana N.So en el diseño de la colección de hace, creo, 3 o 4 años, ¿no? O sea, haciendo un trabajo cada año mejor que el otro. Muy bien, yo quiero conversar con el equipo, creo que va a ser mucho más interesante, y quisiera, siguiendo un poco lo que es la línea de producción, quisiera comenzar por Carlos Paulillo, que en este caso está representando a los casi 30 miembros de un consejo de selección que nos ayudó mucho él a armar. La danza tiene en Venezuela, y bueno, quizás en otros países, la complejidad de reposar quizás en 3 grandes mundos o de 3 grandes subcategorías, ¿no? Una obviamente es la danza académica, el ballet, otra es la danza contemporánea, y también está el tema de la danza tradicional, que en Venezuela es muy fuerte y muy vigorosa, ¿no? Bueno, a mí yo sentí un enorme placer desde el comienzo de poder trabajar con Carlos Paulillo, una persona que respeto y que quiero mucho desde hace muchísimos años. Yo creo que Carlos es uno de los grandes gestores de la cultura venezolana en las últimas 4 décadas, y bueno, por supuesto especializado en el campo de la danza. Yo recuerdo mucho, creo que es en los 70, que me corrija Carlos, la creación del Instituto Superior de Danza en Los Ruices, que fue como un sitio de referencia en el campo de la danza contemporánea, pero obviamente no fue el único. Y bueno, desde allí se ha podido, y junto a otras cantidad de grupos tan importantes que hubo en los 70 y en los 80, hubo, digamos, un desarrollo importantísimo de la danza contemporánea. Bueno, yo quisiera pedirle a Carlos que nos haga una breve reseña del grupo que trabajó en el comité de selección, y sobre todo desde su ojo, por supuesto, de visión histórica, ¿qué cree él que es o sea, qué representa en este momento la salida de este libro para la situación que vive la danza en Venezuela? Muchísimas gracias, Antonio. Un grandísimo gusto saludarte y verte desde la distancia, como se dice. Sí, en efecto, cuando recibí la llamada, creo que fue en diciembre del año pasado, de Antonio López Ortega proponiéndome participar en el comité de selección de este libro, no pude sino alegrarme y decidí, por supuesto, acompañarlo inmediatamente y de manera incondicional en la consecución de los mejores nombres para que integraran este comité, con la esperanza de que salieran de allí también a su vez los mejores nombres de los 24 entrevistados que se necesitaban para la publicación. Bien lo dice Antonio, seleccionar artistas de la danza escénica, porque hay que aclarar que son artistas de la danza escénica, artistas del escenario, danza que se representa escénicamente. Es difícil porque esas 3 dimensiones de las que habla Antonio, pues son una realidad y presentan cada una de ellas particularidades y características muy disímiles entre ellas. El mundo de la danza tradicional popular es vastísimo, complejo, difícil de manejar y de llevar. Hay mucha confrontación interna, ¿no?, entre las distintas tendencias que se presentan allí, pero es un ámbito muy rico, muy extenso, y por supuesto se hace muy difícil seleccionar quiénes serían los y las candidatas a participar en este libro. Luego, la danza contemporánea es una disciplina
si se quiere, muy joven en el universo de la danza, incluso mundialmente. Es una disciplina que tiene poco más de 100 años de haberse establecido en el mundo. Y por supuesto, 100 años no es prácticamente nada dentro de lo que es el mundo de la cultura universal. Por lo tanto, una disciplina muy nueva, muy joven, y esa juventud pues trae consigo también las complejidades en determinar, porque es un mundo muy joven, pero también muy lleno de tendencias, de corrientes, de miradas y de posturas y de planteamientos alrededor de lo que es el hecho escénico de la danza contemporánea. Y finalmente la danza académica, que es una danza, por supuesto, muy tradicional, muy codificada, un lenguaje muy cerrado, donde evidentemente han habido durante el siglo XX, la danza académica se calcula que tiene aproximadamente un poco más de 500 años de haber sido establecida, y en el siglo XX, por supuesto, ofreció flexibilizaciones a esa rigidez que trae la danza académica, llamada comúnmente ballet, que también tiene sus exigencias y sus dificultades. Entonces, yo le ofrecí a Antonio un principio, 30 nombres. La idea era escoger menos. Él finalmente, con mucha generosidad, decidió dejar los 30, porque consideraba que eran nombres referenciales, que valía la pena mantenerlos y no desechar ninguno para integrar el comité. ¿Quiénes integraron este comité? Bueno, básicamente artistas y maestros, coreógrafos y gestores de la danza, de mucha trayectoria y de mucha referencia dentro del mundo de la danza venezolana. Todos con gran trayectoria, todos con gran aporte al mundo de nuestra danza, que es un mundo, una historia también corta, no es demasiado larga. La historia de la danza venezolana profesional comienza en los años 50 del siglo XX, con algunos antecedentes, pero profesionalmente a partir de los años 50, lo cual la hace una disciplina muy joven también. Entonces, muy variopinto el panorama de ese comité, de diversas orientaciones, y siempre me llamó la atención la rigidez y la importancia y lo interesante del método científico que Antonio ha implementado para hacer esa selección, ¿verdad? Casi que matemático todo, ¿no? Y interesantísimo, porque yo decía, bueno, no sé qué va a salir de aquí, pero finalmente salió una selección importante en cuanto a nombres para ser entrevistados para el libro. Como bien señaló Antonio, muchos se quedaron fuera, obviamente. Algunos muy lastimosamente se quedaron fuera, sin mi opinión, pero es así, pues eso es lo que salió. Ese fue el resultado de la votación, y así era el mecanismo de escogencia, y eso se respeta totalmente. Entonces, creo que esta selección de 24 jóvenes que participan en este libro recoge el espíritu de la danza del siglo XXI, es decir, de estos 20 años del siglo XXI. Tan complicado, tan difícil, en general, en el mundo, y por supuesto muy en particular en nuestro país y en la cultura venezolana, y si nos vamos a todavía ser más específicos, en la danza venezolana. Sumamente complejo, sumamente difícil. Han ocurrido situaciones que hicieron perder espacios que se habían ganado de manera muy notoria durante los años 70, 80, 90, que convirtieron a Venezuela en una absoluta referencia de la danza en Latinoamérica, y también más allá de Latinoamérica, internacionalmente, universalmente. Sin embargo, a pesar de las dificultades y de las pérdidas que la danza ha sufrido, pues por supuesto ha emergido una generación que de alguna manera han tomado la bandera de ese movimiento de la danza artística, y desde su propio espacio, desde sus mismas miradas, desde su mismo pensamiento, desde su misma punto de vista,
pues han mantenido o han intentado mantener el espacio de la danza dentro del ámbito cultural venezolano. Muchos de ellos, yo diría que la mayoría fueron alumnos míos, creo, la mayoría, comenzando por la señorita Marcela Lunar, que está aquí sentada. Evidentemente, eso me da mucha satisfacción porque los conozco a todos, o a casi todos, algunos no, pero casi todos. Y algo muy significativo que Antonio me explicó muy claramente cuando se lo pregunté, es que el libro debería incluir no solamente a hacedores de la danza que estuviesen en el país, sino que estuviesen también fuera del país, por una razón muy simple. El éxodo ha sido muy grande en Venezuela, también la danza ha sufrido un éxodo importante y hay mucha gente, muchos artistas muy valiosos que están de la danza, que están fuera del país, y me parecía interesante, importante y también justo su incorporación. Creo que este libro, el libro que presentamos hoy, Nuevo País de la Danza, como señalé ayer, creo que resume, sintetiza el espíritu, el trabajo que los jóvenes de esta época, de este momento, han tratado de realizar y realizan alrededor de la danza. Servirá como punto de referencia para las nuevas generaciones que vengan. Ellos a su vez se nutrieron sin ningún tipo de duda del trabajo anterior. No partieron de cero, partieron de una plataforma muy sólida, muy importante, muy rica y muy reconocida, vuelvo y repito, a nivel internacional, y por lo tanto fueron muy afortunados estos 24 jóvenes que están en el libro y los que nos quedaron en el libro también, de haber logrado tener ese punto de referencia y esa formación que recibieron, que les permitió, pues les ha permitido desarrollar su trabajo en este momento. Y ellos a su vez están llamados a hacer lo mismo con las nuevas generaciones que vengan, por supuesto, con la idea de generar un movimiento, no que se parezca al anterior, porque la historia, el anterior ya es historia y está para registrarla, para estudiarla y para investigarla, sino para generar un movimiento igual de sólido, pero diferente, distinto. El libro me luce muy interesante, muy diverso, y la diversidad es lo más rico que puede haber en materia de cultura, y yo estoy seguro que va a ser que es ya un aporte muy importante, no solamente para el registro, no solamente para la memoria, sino también para el mejor entendimiento de lo que estos jóvenes seleccionados han querido hacer en materia de danza escénica en este tiempo que les ha tocado vivir. Muchas gracias. Encantado de... ¿Me escuchan, sí? Sí, perdón. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Sencillamente agregar rápidamente que fue un verdadero placer trabajar con el comité de selección de este libro. Con todo siempre ha sido una experiencia interesante, pero particularmente en la dedicación, el respeto, la capacidad de respuesta. Uno siente que es un gremio realmente muy cercano, muy unido, donde de alguna manera todos se conocen, y fue realmente un apoyo impresionante. Yo tuve muchas veces que hacer consultas de distinto tipo y las respuestas eran inmediatas. Había como una especie de, digamos, de satisfacción de que esto se estuviera haciendo, ¿no? Y eso fue, digamos, muy importante. Bueno, yo creo que podríamos pasar ahora a la fase de los periodistas, que es fundamental. La colección Los Rostros del Futuro ha contado históricamente realmente con los más, yo diría, con los más importantes periodistas del área cultural en los últimos 5 o 6 años.
Y eso realmente es un orgullo para nosotros, la firma con la que esta colección cuenta desde hace ya 7 años. Y no fue distinto en este año 2021. Si pudiéramos decir que en esta ocasión el grupo se aumentó a 12 periodistas. En años anteriores trabajamos con 8, en algún caso con 6, pero en este año llegamos a 12 periodistas, lo cual significa que cada periodista se encargó de 2 de las entrevistas, ¿no? Y aquí en esta colección siempre hay un reto muy importante, y es que esa entrevista llega a ser una conversación de mucha profundidad, donde no solamente nos interesa destacar los aspectos claramente profesionales, sino los aspectos también humanos, la infancia, el hogar, donde estudiaron, cómo surge la vocación, en fin, entrar en la fibra humana de cada uno de estos coreógrafos, bailarines, en fin, profesionales, ¿no? Yo celebro en ese sentido que siempre estos materiales sean realmente como unos documentos en los cuales uno pueda ver, uno puede, digamos, rastrear obra por un lado, pero también vida por el otro, ¿no? Y eso se logra en gran medida al trabajo que los periodistas han hecho. Y en este número, pues hemos también contado con una excelente selección. Y en representación de ellos tenemos a Maruja Dañino, que, bueno, que es una querida amiga, excelente profesional y que ha estado muy vinculada con la colección desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una persona que no solamente puede hablar de este libro, sino también puede hablar de la colección, porque su involucramiento ha sido tremendo, ¿no? Pero no es el único caso, ¿no? Los 12 que trabajaron en este año, me gustó mucho, por ejemplo, poder trabajar con Albor Rodríguez, que habíamos trabajado al comienzo de la colección. Me gustó mucho trabajar con Jacqueline Goldberg, que es otra que es como una fija, Humberto Sánchez Amaya, en fin, es un grupo, Armando Col, un grupo excelente. Bueno, me complace mucho que Maruja pueda ser la representante precisamente por esa condición de haber estado acompañando mucho esta colección y porque la conozco mucho, la quiero mucho también y bueno, es una maravilla trabajar con Marujita, porque así la llamo yo. Gracias, gracias Antonio. Bueno, primero agradecer a la Feria del Libro del Oeste por reunirnos acá. Nada más rico en la vida que poder verse con amigos y colegas con una cierta frecuencia y en unos ámbitos muy estimulantes. Y por supuesto agradecer a Vanesco, Antonio, por invitarme, por convidarme cada año a participar de esos libros. Esos libros, la verdad, son muy entrañables para mí por varias razones. Una de ellas es que así como Carlos Paolillo describía cómo era el instrumento que había diseñado Antonio para que la selección realmente fiel a lo que, digamos, a lo que cada uno de los miembros del comité de selección ambicionaba, anhelaba que fuese ese grupo de artistas. También yo debo decir que nosotros desde el principio recibimos un cuestionario impecable que me recuerda de cierto modo a aquel cuestionario de Proust. Bueno, que son unas preguntas base, no básicas, o son unas preguntas básicas para llegar a una cierta complejidad en la vida de los entrevistados. Hay un matiz que yo le diría a eso que acaba de decir Antonio, acerca de que por un lado tenemos la vida y por el otro lado abordamos la trayectoria de esos artistas. Yo creo que es mucho más complejo que eso. Yo creo que nosotros, a través de la vida de esos artistas, podemos también profundizar en el arte
Y eso es lo que a mí me maravilla de esa colección. Es decir, que no es la vida del artista y lo que el artista ha hecho. No, no es eso. Es cómo llegó a la escuela a la que llegó, cómo se decantó por el estilo en el cual se decantó. Es decir, desde niños, cómo ellos fueron llevados por esa cosa, por un lado que se llama destino, por el otro lado se habla de la bellota, de esa cosa que la gente tiene adentro y que yo a veces envidio mucho porque siento que me falta y me encanta verlo en esos artistas, es decir, esa capacidad de superar eventos traumáticos, caídas, golpes físicos y golpes morales y golpes intelectuales y emocionales, y ahora tener esa capacidad de resiliencia de la que hablaba Cyrulnik o habla Cyrulnik para seguir avanzando. Y si te quiebras un pie, y eso me hace recordar también que cuando veníamos en el carro, Rosa María hablaba de que en casi todas las fotos los bailarines tienen los pies heridos, es decir, están llenos de cicatrices. Y esos son los trofeos, eso es lo que va bordando, eso es lo que va haciendo el carácter del bailarín en parte, ¿no? Entonces esa capacidad de superar esas heridas en los pies o en los codos o en las rodillas, que no son otra cosa que la metáfora, además, de todos esos golpes y todos esos fracasos que también se llevan en otros planos de la vida. Entonces, hablar con esos artistas y que esos artistas te confiesen algunos misterios, algunos secretos, te hacen crecer en tu vida personal. Todo eso hace crecerlo a uno como entrevistador en su vida personal. Uno muchas veces se llama a sí mismo escritor porque tiene tres libros publicados, y yo siento, y Antonio, sé que te vas a reír, y yo a veces me río de mí misma porque recuerdo a Renato Rodríguez y el libro El Sur del Ecuador. Es la historia de un escritor que se llamaba escritor a sí mismo, pero pasaba toda la vida bohemiando y nunca escribió ni una línea. Entonces a veces yo cuando hablo con estos personajes que han perseverado, que se han herido los pies, que se han caído, que han tenido fracturas y se han levantado del piso y se han elevado para trazar en el espacio, literal y metafóricamente, una línea. Entonces me hacen recordar que sin esa bellota, sin esa pasión, no se puede llegar. Entonces, yo estoy muy agradecida porque cada uno de esos libros me hace indagar, además, cada vez más, profundizar cada vez más y entrar en una dimensión de la vida que no deja de maravillarme jamás. Gracias. Muchas gracias, Maruja. Muchísimas gracias. Palabras muy, muy conmovedoras con las que comparto completamente. Yo quería ahora, dando el salto a la producción, me gustaría que habláramos con Marcela al final y darle antes la palabra a José Reinaldo Guedes, que me contenta mucho verlo, porque tenemos un año trabajando indirectamente y finalmente podemos llegar a este momento para conversar un poco. Siempre ha habido una complejidad en toda la parte fotográfica de estos libros. Y yo diría que han estado más concentradas esas complicaciones en los libros de artes visuales. Cine fue todo un reto, por ejemplo, teatro fue también todo un reto, pero danza también lo ha sido. Y yo de verdad quisiera destacar en la colección, me atrevería a decir que este libro ha sido quizás el más complejo en la parte fotográfica,
por la diversidad de bailarines, de coreógrafos, de archivos, materiales que estaban en Venezuela, materiales que estaban fuera de Venezuela, materiales personales, materiales que pertenecían a compañía. Y el trabajo que ha hecho José Reinaldo realmente es titánico. Me atrevería a decir que más que coordinador, él ha sido un curador de toda la parte de imagen de este libro y le agradecemos mucho y le agradezco yo personalmente mucho como coordinador editorial el trabajo y la entrega que tuvo por más de un año en este libro. Aquí no se trató tan solo de recopilar todo el material fotográfico que cada uno de los entrevistados tenía. Aquí también se trató de hacer sesiones especiales de retratos, prácticamente él las hizo todo. Aquí también significó para los portafolios hablar con otros fotógrafos que tenían esos archivos en sus respectivos trabajos. Tuvimos que hablar con ellos. Bueno, básicamente todo ese trabajo lo llevó José Reinaldo. Al final los créditos están muy bien definidos y este es un momento para agregar y para agradecer, mejor dicho, a todos los fotógrafos invitados a este proyecto, a los que nos han cedido archivos históricos, ese gesto que agradecemos mucho y que ha permitido que este libro tenga el sustrato fotográfico que tiene. Yo creo que va a ser, por supuesto ya es una memoria escrita, pero también va a ser una memoria visual y eso es realmente algo muy importante. Bueno, aparte de agradecerle, yo creo que sería bueno que José Reinaldo hablara como de la complejidad para reunir todo ese material, de lo que significó, en fin, alguna anécdota que nos pueda contar, que yo estoy seguro que debe haber muchas. Bueno, un placer, Antonio. Al fin nos vemos las caras. Sí. Para mí este libro, desde un principio fue un premio, fue un regalo más que un premio. Cuando yo recibí la primera llamada de formar parte del comité, ya yo estaba volando. Yo decía, ya estoy en mi mundo, qué honrado me siento. Pero cuando me dicen que también puedo hacer las fotografías, yo veía ahorita a Maruja, casi que se sale del asiento de lo feliz que estaba. Yo estaba que brincaba igual con ese libro, ¿verdad? Y decía, ¿pero qué hago con estos bailarines? Porque a la gente de teatro, y si hay gente de teatro acá, les gusta verse perfectos y salir bellos en la foto. A los bailarines tú les dices, les voy a hacer un retrato y te dicen, ¿cómo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y yo dije, bueno, vamos a crearle un concepto a este libro. Y les decía, vamos a llamarlo País en Construcción. Y vamos a hablar con estos bailarines y a entrevistarlos a que me digan desde dónde viene su impulso al momento del crear, al momento de bailar, que ya en sí es un hecho de crear. Y fue hermosísimo. Hicimos 15 sesiones de fotografía en mi estudio, que es del tamaño de estos 2 sillones juntos, ¿verdad? Y en plena pandemia, y con horas así que uno llega a las 11, no puedes, tienes que llegar a las 11 porque el otro llega a la 1, y tengo 2 horas para trabajar contigo y 2 horas para trabajar con el otro, porque teníamos que cuidarnos unos a otros, y bañarnos de alcohol, y aquí tienes, y no te quites el tapaboca, y enciérrate aquí para el maquillaje, y fue hermosísimo. Pero lo que es más hermoso todavía es que para nadie es secreto que vivir del arte es complicadísimo en un país como Venezuela. Y vivir de la danza es más complicado todavía, ¿no? Y que encima tú como fotógrafo aspires a que muchos bailarines te compren fotos, eso es una fantasía, ¿no? ¿Verdad? Y en este libro hemos reunido a 45 fotógrafos que generosamente cedieron sus trabajos. No, Reinaldo, yo te mando las fotos, no hay problema. Mira, conseguí esta foto tuya, pero pesa 42K y no me sirve para el libro. ¿Tú estarías dispuesto? No, ya te la mando en la mejor resolución posible. Mira, pero tu foto es en blanco y negro y yo quiero que todo el libro sea en color. No, ya te la mando en color.
Y eso, y casi que rogándoselos, porque decía, me estoy metiendo en su trabajo personal, y aceptaban. Y eso es un premio. O sea, que todo el mundo decida prestar su trabajo y decir, colaborar y decir esto hay que hacerlo y que qué maravilla. Y que hoy cuando lo puse, gente de los fotógrafos que participaran pongan orgullosos, allá hay 2 foticos mías, o allá hay una, o allá hay fotos mías, y que te las entregaran así, te entregaran sus archivos, porque es que teníamos otra cosa en contra. Si bien el arte existe, hay instituciones y hay espacios para el arte, la danza existe y la fotografía de danza existe porque hay espectáculos que ver. Y nosotros veníamos de la parte más fuerte de la pandemia, de un año donde no pasaba nada, donde todo estaba cerrado, donde todo era clase por Zoom, ¿no? Y digo, bueno, usemos esto a nuestro favor, vamos a buscar en los archivos. Y todo el mundo puso la orden, lo mostró, dijo esto. Quienes tenían peticiones especiales, como yo quiero que vaya esta foto, porque es que esta foto tiene una historia, y yo sentarme con Anita por allá, Anita, esa foto tiene que ir. ¿Cómo hacemos? Esto, lo otro. O que fotógrafos porque, que no conocía y que yo les dijera, mira, me encanta tu trabajo, se sintieran tan emocionados como me sentía yo de poder participar en esto, para mí fue un verdadero regalo. Como todo, tiene sus pros, sus contras, su trabajo titánico, como dice Antonio, pero como decían chiquito, sarna con gusto no pica. Yo estaba feliz. Y una anécdota que lo hay, es que el día que a mí me confirman que tengo que estar a cargo de la curaduría y de la gran cantidad de retratos del libro, me dicen que me tienen que operar de cataratas, ¿verdad? Para un fotógrafo, y que, mira, y ahorra, porque a lo mejor te tengo que cambiar las córneas. Yo decía, ¿y qué hago yo? ¿Hago este libro? ¿No lo hago? ¿Qué hago? Digo, ¿cuánto puedo esperar? No, si tenemos el chance, bueno, vamos a darle. Y me operé el viernes. Así que, y ojalá podamos seguir trabajando juntos en el futuro. Muchas gracias, José Reinaldo, por tus palabras. Bienvenidas sean y nuevamente te reiteramos el agradecimiento por todo ese esfuerzo y toda esa pasión que le dedicaste a este proyecto. Antes de darle la palabra a Marcela, rápidamente, solamente quisiera muy personalmente yo darle las gracias a Sudán Mació, que siempre es mi alter ego en este proyecto. Tenemos 6 años haciendo esto y él siempre es un poco la cara oculta, pero agradecerle la cercanía y agradecerle, bueno, haber estado en esta empresa que por lo visto vamos a seguir unos cuantos años más. Quiero también agradecer muchísimo a mi querida Graciela Yáñez Vicentini, que es prácticamente como mi mano derecha en toda la parte editorial de producción. Y quiero también nuevamente destacar el hermosísimo trabajo de diseño de Ana, que yo creo que está en la colección desde hace 3 años y francamente cada libro ha sido superior que el anterior. Yo creo que lo que le puso ella a este libro se siente. La verdad que las imágenes hablan y el diseño ha sido realmente extraordinario. Bueno, y vamos a llegar al plato fuerte, a la consentida en este caso, porque ella es la representante de esos 24 artistas que están allí, por los cuales trabajamos, a los cuales retratamos, en fin, lo que nos interesa dejar es precisamente la vida, la huella, los gestos, las pasiones de estos 24 grandes profesionales
que van a ser la cara de la danza contemporánea, clásica y tradicional de estos años, como lo decía Carlos Paulillo. Ellos son el retrato, ellos son la imagen viva de que la danza venezolana está viva, y perdonen que sea redundante. Y me gustó muchísimo el tema de la herencia y de la transmisión del oficio, ¿no? Lo que representó, por ejemplo, la formación en los años 70 para las siguientes generaciones. Y eso que dijo Carlos al final, ellos son también estos muchachos que están en los 30, y alguno debe estar en los 20 y algo, son también de alguna manera hoy en día los responsables de lo que pueda estar pasando en 1 o 2 décadas, ¿no? Siempre ha sido así. Bueno, yo sé que es una tarea quizás un poco fuerte para Marcela. Para nosotros es muy importante que desde la perspectiva de ellos, del mundo de ellos, nos digan qué importancia real tiene este libro, en qué ayuda para la vocación y la profesión. Y finalmente, bueno, no sé, yo sé que el libro apenas está saliendo y bueno, ya lo vamos a comenzar a ver a partir de mañana. Se va a poder bajar fácilmente desde la página de Banesco, pero todas esas impresiones, yo sé que tenemos corto tiempo, nos interesa mucho que las compartas con nosotros. Bueno, feliz tarde. Un gusto. En principio, agradecer a todas las personas que hacen posible este libro, recoger todo este hermoso testimonio. Un honor para mí también ser parte de este libro y luego de escuchar a Carlos, saber un poco de cómo fue la reflexión. Muy contenta además de tenerte, Carlos, mi maestro también, parte importantísima de la danza venezolana, una referencia, ¿no? Sin tus palabras y sin tus historias, capaz no haríamos mucho de las cosas que hacemos. Carlos, además, para Macá, que es la compañía que yo dirijo, ha sido un tutor, además fue mi tutor de tesis. Fue padrino de Amacá, como impulsando también ese vuelo de la creación. Por eso me da tanto gusto y tanta felicidad estar acá. La importancia de este libro, wow, y hablar por todos estos, de verdad que es un súper compromiso. Pero creo que si bien nuestro país está atravesando y ha estado atravesando momentos muy duros, también creo que este es uno de los momentos más maravillosos para la creación, sobre todo porque se despierta en uno o efervece la creación desde todos los puntos. Siento que ahora más que bailarines y bailarinas, somos realmente, porque cada uno desde sus áreas ha buscado relacionarse y abrirse a otros conocimientos, a otras formas, ¿no? Relacionarse con el otro. Creo que eso es una de las cosas lindas que nos permite Carlos hablaba sobre la pérdida de espacios, sí, es completamente evidente, visible, y sin embargo, insisto en que esa misma pérdida de espacios nos ha obligado de alguna forma a encontrarnos mucho más en los espacios que nos quedan y los que hemos estado creando para esto, pues para seguir andando en nuestros propios pies. Creo que las nuevas miradas de esta generación nos pueden permitir profundizar y engrandecer también el país. A veces lo hablo con mis amigas, con mis compañeras. Creo que los bailarines y las bailarinas deberíamos ser así como, no sé, una especie de vino tinto. Estar en las vallas, yo sueño con esos momentos. Estar en las vallas publicitarias,
y como generar grandes campañas de visibilización hacia el arte en general, no solo a la danza, pero bueno, en este caso pues nos toca un poco más generar campañas para que la gente vaya al teatro. En este momento, bueno, más pandémico, también nos hemos visto en la necesidad imperiosa y creativa de generar más videodanza también, que, que era, digamos, un término bastante débil dentro del país. No, no quiero decir que estéril. Sin embargo, acá está Goar, hay Reinaldo, hay mucha gente que ha estado trabajando laboriosamente, arando en ese campo. Sin embargo, también el momento post-pandémico o este momento de la pandemia nos permite mirar otros lenguajes y nos ha permitido a nosotros como creadores investigar e indagar más en los términos del videodanza. También nos ha permitido actuar con otros países, con creadores de otros países, con intérpretes de otros países. Y eso es muy bonito. Creo que también ha surgido como ese boom que se dio en Venezuela, no sé, en el que, bueno, era como la meca de la danza y venía gente y siempre había como un revuelo de descubrimientos, de nuevas formas. Y creo que eso también nos ha permitido este momento pandémico descubrirnos y permitirnos mirar esos otros espacios. Para mí, bueno, es un honor estar acá en representación de todos y todas las que están en este gran testimonio, que además siento que para nuestro país, dejar constancia de lo que hacemos es sumamente conmovedor. Quienes se han encargado, así como Carlos, como Reinaldo, de dejar testimonios del arte, que también ha sido un campo como, no sé si desértica es la palabra, pero sí árida o, digamos, no tan nutrida. eh, es conmovedor ver esto, esta compilación de historias, escucharte además con esa alegría, ¿no? De saber y escudriñar en nuestras vidas para saber de dónde venimos y cómo hemos llegado aquí. Creo que además parte de todo esto que nos hace intérpretes, creadores, tiene gran importancia esa niñez, ese campo. Las preguntas, de hecho, de la entrevista me conmovían y como que por momentos también me desencajaban, ¿no? Porque me pregunté, eso era como, si estamos hablando del nuevo país de la danza, ¿por qué me están haciendo estas preguntas? Como tan personales a veces. Y me ponía muy nerviosa. Sin embargo, entiendo, además, escuchándote con esos ojos brillantes, hermosos, que era tan importante sabernos, conocernos desde allí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos y por supuesto le devuelvo la palabra a Rosa María. Yo creo que está llegando el momento del bautizo como tal. Que vaya, Antonio, porque yo me devuelve la palabra cuando yo me escucho tu palabra después de oír a José Reinaldo y a Marcela. Marcela, emocionada yo por todo lo que he oído aquí acerca de este libro y acerca de lo que ha sido la experiencia con Áñez Vicentini a hacer un... Y a mi amigo Marcelino Vival y a Jonathan, si pueden pasar, pueden, vengan, están invitados.
Gracias. Volveríamos a Pereira. Bueno, muchísimas gracias a todos a quienes nos acompañaron el día de hoy aquí con su presencia, Marcelino, gracias por venir, y a todos los que se conectaron para escuchar nuestras palabras. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes, un placer, un honor. De ahora ya pueden descargar el libro en la Biblioteca Digital Banesco en www.banesco.com. Buenas tardes y muchas gracias.